Bien, pues aquí estamos de retorno recibiendo a Paíno Abreu, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos de Medio Ambiente de esa organización política y un hombre que ya tiene militando en el PLD muchos años. Paíno, para nosotros, como siempre, placer tenerte en el día de hoy. Igual para mí, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cuántos años ya tienes en el partido? Toda la existencia del PLD y un poquito más. Porque yo expliqué eso en un trabajo que hice, de que Juan Bosch no fue el 15 de diciembre de 1973 que se decidió formar el PLD, sino el 18 de noviembre de ese año, o sea, casi un mes antes. Sí. Y el 18 de noviembre fue domingo. Y yo era estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vivía en Santiago. El lunes en la mañana, cuando vengo acá a Santo Domingo, dejo mi bulto y mis cosas en la pensión donde vivía y me voy a la universidad. Ahí me encuentro en el Paraninfo de Doña Dama Mater, me encuentro a Pedro Sánchez, un compañero del partido que militábamos en el Frente Universitario Socialista Democrático. Me lo encuentro desprendiendo el letrero del FUS. Y le digo, Pedro, ¿y ahora qué? Y me dice, ahora que esto es lo que hay, Paíno, y estaba levantando otro letrero ya hecho del FEL. Eso era el Frente Estudiantil de Liberación. Sí. Los que están con nosotros, que vengan. Si tú estás conmigo, ayúdame. Entonces ahí mismo, el día 19 de noviembre, desde ese día yo seguí a Juan Bosch en el PLD. De manera que soy, antes de la creación del PLD, yo estaba ahí. ¿Y piensa que valió la pena? Valió la pena porque fue un esfuerzo extraordinario que mostró a la sociedad dominicana que sí se podía crear un partido organizado, fuerte, de principios, de valores. Lo único que desgraciadamente Juan Bosch comenzó esa tarea cuando tenía 64 años, ¿verdad? Y cuando vinimos a darle fuerza al partido ya en los años 80 y pico largo, 90 y pico, ya Juan Bosch estaba viejo y cansado y entonces no pudo continuar la obra bajo su dirección y cayó en manos de sus discípulos, muchos de los cuales siguieron su formación, pero otros se desviaron. Esa es una gran verdad que no podemos negar. Paíno, antes quizás de entrar en temas del partido, del gobierno, me gustaría que nos hablara cuál ha sido su lectura sobre lo ocurrido este fin de semana, donde Pedro Ureña, médico muy famoso aquí en República Dominicana, de mucho prestigio, fue víctima de un secuestro, tanto él como un grupo de compañeros que se dedican a recorrer el país en motocicletas. ¿Qué lectura le puede dar? Sabe que Pedro Ureña fue el médico que atendió en sus días finales a Juan Bosch también aquí en la República Dominicana. Es un hombre de mucho prestigio y muy apreciado por la sociedad dominicana. Lamentable que ocurriera este hecho, a él y a otros que lo acompañaban. Y como ustedes comentaron anteriormente, y he escuchado también a otros comentaristas, el hecho se está discutiendo y analizando porque Pedro Ureña y otros amigos de cierto nivel, digamos, de prestigio y también económico de la sociedad dominicana estaban ahí. Pero eso sucede todos los días en la frontera y dentro del territorio haitiano y dentro del territorio dominicano, porque hay un total irrespeto al suelo dominicano por parte de los haitianos y lo más lamentable aún, hay una situación de inaplicación de las normas, las leyes que deben regir ese territorio. Ahí anda Pedro por su casa. Anda como Pedro por su casa todo el mundo, y especialmente los haitianos hacen lo que les da la gana, y no sé hasta cuándo eso va a pasar, porque ciertamente es una obligación del Estado Dominicano y sus instituciones, especialmente del Ejército Nacional, proteger la frontera dominicana. Y ese tipo de cosas no deberían suceder si hubiese una autoridad formal y decidida que estuviera aplicando la ley. Lamentablemente no es así y tuvieron que suceder cosas como las que ustedes explicaron para que no ocurriera quizá incluso una tragedia de alto nivel.
Cuando Pedro dice que ellos tuvieron que decir que no eran dominicanos, sino que eran americanos para poderse salvar. Porque hay un irrespeto completo del haitiano sobre el dominicano, ¿me entiendes? Ellos pisotean la bandera, ellos queman la bandera, ellos estrujan la bandera, y incluso en el propio territorio de nuestro país. Y no hay régimen de consecuencias. Sí, no hay régimen de consecuencias. Y como no hay consecuencias, pues eso se practica una y otra vez. Pero, como ustedes ya mismo han explicado, eso no ocurre con personal ciudadanos de otros países, porque ellos saben que en otros países sí aplican la ley y la hacen respetar. Y nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos que hacer lo mismo, tenemos que demandar del Estado que se aplique la ley, que se haga respetar nuestras normas institucionales y se obligue al ejército dominicano a hacer una actividad profesional en esa zona para evitar que esas cosas sucedan. Porque realmente a todos los militares que mandan a la frontera lo que lo mandan es hacerse rico. Es hacerse rico, permitir ahí todo lo que les da gana a cambio de recursos, a cambio de dinero. Y por eso es que no se resuelve el problema. Es un tránsito permanente en base a esos fines. Así que es muy lamentable que tengamos que hablar de estas cosas porque es el gobierno, el Estado dominicano que tiene que aplicar la autoridad de ley del país para que se respete la Constitución dominicana. Así es. Paíno, ¿cómo ve la situación a lo interno de tu partido? A propósito de que tú decías que hay gente que se han apartado de los principios que enarbolaron desde su inicio. ¿Cómo ve la situación que ya van varias ocasiones en que los PLDistas han tenido el concepto más pésimo de lo que pudiera pasar ahí adentro? Bueno, ustedes saben que desde hace aproximadamente un año hay numerosos PLDistas, dirigentes de todos los niveles. Hemos creado una corriente llamada corriente institucionalista, una corriente de pensamiento que trata de encauzar al partido sobre bases de su propia legalidad. Porque entendemos que la ambición de poder que existe en diferentes sectores dentro del partido, la única forma de controlarlo es si el partido mismo aplica enteramente y consistentemente su propia legalidad. ¿Y cuál es la propia legalidad del PLD? Sus estatutos. Es decir, tienen que aplicarse los estatutos in extenso, porque ahí está dicho la sustancia vital del PLD, la constitución PLDista está en sus estatutos. De manera que aplicando los estatutos, la gente puede aspirar, la gente puede desear ser o no ser lo que quiera, siempre y cuando sea sobre la base de la institucionalidad partidaria. Y entonces, ese reclamo que estamos haciendo nosotros es naturalmente para evitar que esa ambición de poder divida el partido, como a veces uno piensa que estamos a las puertas de ello. Y por eso estamos desarrollando un trabajo en ese carácter, un llamado a las autoridades del partido a que se gestionen las acciones, actividades que deben hacerse, como es, por ejemplo, el 9º Congreso del PLD, que está llamado a hacerse ya. Sabe que el día 24 de este mes se cumplen 5 años de vigencia de la actual dirección del PLD. Es decir, ¿y no se había acordado, Paíno, pese a eso, en el último congreso, no se habían acordado de que se haría después en el 20, luego de pasar las no, elecciones? eso es falso. Y precisamente eso es una de las cosas que estamos tratando de desmontar, incluso incoando una acción ante el Tribunal Superior Electoral. Porque, ¿qué pasó? En el año 2015, el 30 de agosto, se celebró una asamblea de delegados que fue convocada desde el día 24 de ese mes. ¿Para qué? Esa asamblea de delegados se convocó para lo único que dicen los estatutos que puede hacer una asamblea de delegados en el PLD. Lo único, no hay otra cosa para lo cual debe reunirse eso. Es para proclamar el candidato escogido por el partido para las elecciones nacionales. En ese caso ya se había agotado la fase de
aspiración y de acciones para lograr la reelección del presidente Danilo Medina, y había que agotar esa fase institucional partidaria, que incluso es una obligación por parte de la ley 275 electoral dominicana, que manda a que se haga una convención o esta asamblea de delegados, que para ellos es lo mismo, y se proclame el candidato que ha sido escogido. Para eso es una asamblea de delegados. Y adicionalmente, para aprobar que ese candidato tenga manos abiertas para celebrar acuerdos con otras fuerzas políticas. Esos son los fines de una asamblea de delegados en el PLD, no hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasó en esa asamblea de delegados del 30 de agosto del 2015? Que previamente, para llegar a acuerdo en el PLD, se había logrado un pacto en el comité político. De 15 puntos. Un pacto de 15 puntos. ¿Qué incluía? Que se desestimó uno de los puntos, el Tribunal Superior Electoral lo desestimó, entonces serían 14. Claro, sí, desestimó un punto que realmente le quitaba el derecho que tiene todo miembro del PLD a aspirar o a demandar situaciones democráticas en el partido. Eso se desestimó afortunadamente. Ahora, hay otro punto que es el punto 6 en el pacto, que proponía impulsar la posposición del Congreso, del siguiente Congreso del partido. Y si eso era, el anterior fue el Congreso número 8, ahora estamos hablando del Congreso número 9, que debió hacerse en este momento porque se cumplen los 5 años de mandato estatutario. Entonces, ahí se planteaba la idea de impulsar la posposición. Fíjense que la palabra era impulsar, que ni siquiera fue posponer directamente. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre esa base, ese pacto que se sometió subrepticiamente en la Asamblea de Delegados, porque no fue convocada para eso, fue convocada para lo que hablamos ya, para proclamar a Danilo, ¿verdad? Y cumplir con esa norma de la Junta Central Electoral que obliga a esa convención. Entonces, se sometió irregularmente la aprobación de ese pacto, entre lo cual incluye un punto totalmente objetable, totalmente legal y regular, que manda a impulsar la posposición del 9º Congreso. ¿Y quién le ha dicho a una asamblea de delegados del PLD que puede hacer el trabajo que le corresponde a la instancia mayor del partido, que es el propio Congreso? Nadie puede cambiar estatutos ni cambiar resoluciones del Congreso sobre la base de otra instancia que no sea el propio Congreso. Entonces, es de ahí que hay esa irregularidad y es de ahí por la cual nosotros hemos incoado una acción ante el Tribunal Superior Electoral para que retrotraer esta situación a lo que debe ser. Sí. Se está hablando en estos momentos, nueva vez, de reelección, de modificación de la Constitución de la República, porque un grupo de legisladores dice que eso es discriminatorio, que el presidente actual se pueda reelegir una sola vez y nada más, y que nunca más. Entonces ellos lo consideran como injusto y entonces ellos entienden que la Constitución hay que volver a modificarla una vez más. ¿Qué piensa Paíno Abreu al respecto? Ahí escuché a un compañero del partido, Temístocles Montaz, decir que se hiciera un pacto para 100 años de respetar la Constitución en ese aspecto. ¿Y qué sentido tiene ponerle 100 años, ni 500, ni 1000, si con otro, ¿cómo llamarle a eso? Otro tablazo constitucional se quita y se pone otra cosa? Es la conciencia nacional la que tiene que entender que debe respetarse ese tipo de conceptos, porque eso es lo que le da grandeza, no solamente al hombre, sino a la nación, a la patria, al país. Es decir, cuando esas cosas se respetan, se entiende que las instituciones se respetan también. Yo recuerdo ver, en las redes ha circulado mucho un discurso de Obama en sus últimos días como presidente en Estados Unidos,
donde valoraba esa situación, donde él sentía que tenía respaldo social y tenía fuerza y capacidad para continuar siendo presidente de Estados Unidos, como no, pero que obviamente no podía hacerlo porque había una ley, la máxima ley del Estado norteamericano que le prohibía eso y que eso no se podía cambiar. Pero aquí no, aquí toda la historia de la República Dominicana está basada en esa ambición de los presidentes cuando están en el poder, no quieren irse de ahí. Y por ellos mismos o impulsados por grupos de poder que se benefician del Estado, pues promueven esa acción deleznable, yo le llamo así porque no puede ser de otro modo, que una persona que ha logrado esa máxima aspiración de su pueblo, de ser electo, e incluso reelecto, todavía quieran continuar sobre la base de dañar las normas institucionales y de afectar todo el sistema y el aparato gubernamental, estatal y social. ¿Y no piensa, se respeta todo? En la misma medida que no se cumplen las normas y las leyes para proteger nuestra frontera, es lo mismo. Porque si los que están allá en la frontera ven lo que sucede más arriba, tampoco van a respetar nada. No, tiene que ser, la conciencia social tiene que fortalecerse sobre la base de un respeto total y del ejemplo de las máximas autoridades del país sobre los demás, porque en esa medida es que se enseña, es que se aprende, es que se acepta lo que hay, ¿verdad? Lo que dicen las reglas y las leyes. No vemos los dominicanos como somos, cómo tiramos la basura en la calle, y sin embargo cuando van a otro país ya no lo hacen porque se dan cuenta que si lo hacen, ahí sí va. Hay régimen de consecuencias. Sí. Y no piensa que es toda parte de la misma cosa. Y no piensa que ahí es que está el factor de debilidad del PLD, en que esas ambiciones desmedidas son las que están erosionando la cohesión interna a tal punto que se pretende imponer un modelo de votación a lo interno del PLD cuando los estatutos plantean otra cosa. Por supuesto, tú sabes que eso es así. El PLD incluso cumplía perfectamente con la nueva ley de partidos políticos, la número 3318, donde hay 4 alternativas diferentes para escoger candidatos. Entre ellas algunas que son locuras momentáneas de estas aspiraciones y ambiciones, dice de encuesta. Oye, eso. Dice que encuesta, elegir candidatos por un método tan vulnerable como las encuestas, eso está aprobado tan ahí. Manipulable, ¿no? Sí, tan manipulable. Pero bien, se aprobó diferentes alternativas adicionales a la que ya tenía el PLD toda su vida, que es la de las primarias internas, ¿verdad? Para que también puedan ser abiertas. En este caso, para eso fue convocado el Comité Central el día pasado, ilegalmente y regularmente también, porque no es posible que el Comité Central modifique estatutos en el PLD. La única instancia que puede modificar estatutos en el PLD es el Congreso. Y precisamente eso es lo que nosotros hemos pedido, que se convoque el Congreso para regular todas esas situaciones anormales que existen. Es decir, el PLD cumple con la ley, ¿por qué tiene que ser convocado un comité central, una asamblea del comité central, para aprobar cambios estatutarios que solamente puede hacerlo el Congreso? El PLD ya cumplía con esa ley. Bueno, con lo que no está cumpliendo el PLD es con sus propios estatutos. Entonces modificamos la ley y queremos adaptarnos a nuevas reglas que no son parte de nuestros estatutos, y si no cumplimos con ellos. De manera que estamos ante una situación de carácter institucional en el país. Y por eso esta corriente institucionalista plantea el respeto a eso. Lo hemos pedido formalmente al comité político de muchísimas maneras, por comunicaciones directas, por actos de alguacil. No se hicieron caso, entonces tuvimos que acudir a los tribunales, porque la diferencia que hay en estos tiempos con respecto a otros de dictadura abierta y directa, es que hay derechos respaldados por instancias jurídicas, por altos tribunales, y ahí estamos llegando, no porque seamos enemigos ni contrarios necesariamente
a las autoridades actuales del PLD, ni nada por el estilo, sino porque entendemos que en el PLD deben respetarse las reglas que han sido instauradas, porque es la única forma de mantener un partido cohesionado y que todos los que aspiren puedan aspirar y llegar siempre que lo hagan respetando la legalidad del Partido de la Liberación Dominicana. Decidido por la mayoría de los PLDistas, así mismo, incluyendo la base. Democráticamente. Incluyendo la base, país. Bueno, finalmente la base es la que tiene que decidir este tipo de cosas. Las aspiraciones mayores están para que las resuelva la base. Los cambios estatutarios están para que los resuelva la base a través de sus delegados en el Congreso partidario. Gracias, Paíno. Gracias a Paíno Abreu por su visita en el día de hoy, un miembro muy activo del Partido de la Liberación Dominicana, que en los últimos tiempos ha decidido salir al frente con otros compañeros más. La institucionalidad, así que vaya el apoyo a esa iniciativa, ¿por qué no decirlo? Compañero, pásela bien. Hasta mañana. Apenas empieza el día y recuérdese que usted es de Barahona y que hoy es martes 13. Doña Nelly, ya usted sabe, cierre la puerta temprano. Los sanjuaneros que saben de eso. Los sanjuaneros son los que saben de eso sí es cierto. Pero Danilo no es de ahí, de San Juan. Pero el presidente Medina es vinculado a esas cosas. Yo nunca he escuchado eso, que él crea en esas cosas. Bueno, pero es de San Juan. Bueno, sí, hoy hay muchas influencias culturales africanas que se practican en algunas zonas del país, y entonces eso de las santerías y las cosas, las brujerías, la matadera de gallina y sacar un poco de sangre y que si le cortan el pescuezo, ya ustedes saben. Carolina, tú debes de conocer un poco de la historia 13. Y tu madre te la habrá contado, pero cuídense del martes 13 y como es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Nos vemos mañana, Dios mediante.